bendiga, bienvenido a Casa de Paz. Gracias por conectarte, por sacar este espacio junto a tu familia para disfrutar de una palabra de parte de Dios. Así que ahí en tu casa cierra tus ojos, vamos, y empieza a adorar al Todopoderoso, empieza a adorar al Rey de Reyes, a nuestro Dios, a nuestro Abba. Vamos, dile una palabra hermosa a tu Dios. Señor, gracias, gracias, amado mío, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que nos ama, un Dios, amado mío, que no importando qué tan pecadores somos, Señor, tú sigues amándonos. No importando, Señor, qué tan bajo, Señor, hemos caído, tú sigues siendo fiel, tú nos rescatas, amado mío. Gracias, Señor, te damos toda gloria, te damos toda adoración, amado mío. Nos unimos, Señor, como tu iglesia para adorarte, nos unimos como tu iglesia para reconocer que tú eres nuestro Dios, para reconocer, amado mío, que dependemos totalmente de ti. Espíritu Santo de Dios, dependemos de tu presencia, dependemos de tu cuidado, dependemos de tu protección, dependemos, Señor, cada día de ti. Por eso, Señor, te decimos que te necesitamos, te decimos, Señor, que te necesitamos en nuestra familia, te necesitamos en nuestro matrimonio, te necesitamos en nuestra iglesia. Espíritu de Dios, te necesitamos ahí en tu casa. Dile al Espíritu Santo, te necesito. Demuéstrale a Él tu necesidad. Dile, te necesito. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin tu presencia. Gracias, Señor, gracias. Toda gloria y toda honra te pertenece a ti, amado mío. Gracias, gracias, Señor, por tu amor. Vamos a darle un aplauso bien fuerte a tu Dios. Un aplauso bien fuerte, porque Él es fiel, porque su fidelidad, óyeme, es infinita. En este día tenemos una lección poderosa, tenemos un tema que yo sé que va a cambiar tu vida, yo sé que va a transformar tu forma de pensar en algunas cosas. Y el tema que tenemos es venciendo el temor con amor. Oye, el temor se vence con amor. Por eso necesitamos aprender acerca de esto. ¿Sabes por qué? Porque una persona temerosa no puede ser feliz. Una persona temerosa no puede cumplir su propósito en la tierra. Una persona temerosa, óyeme, no alcanza y no recibe lo que Dios tiene para ella, porque el miedo lo limita. Es posible que Dios tenga tu bendición a 5 pasos, pero el miedo que tienes no te deja avanzar. El miedo que te tiene no te deja caminar, no te deja ir a otro nivel, subir el escalón siguiente. Y quizá la bendición está a la vuelta de la esquina. Tu bendición está, mira, más cerca de lo que tú puedes pensar. Pero entonces el miedo que te limita no te deja llegar hasta ella. Entonces en este día vamos a aprender a vencer todo ese miedo, ese temor que el enemigo pone en nosotros. Y dice la palabra en primera de Juan 4:18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo, lleva en sí dolor, aflicción. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Dice que la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos que estamos viviendo, el corazón de muchos se llenará de miedo. Y lo hemos visto con esta pandemia, lo hemos visto con la delincuencia que está sucediendo. La gente no quiere salir. Y principalmente con esto de la pandemia, la gente tiene un miedo y no quiere salir de su casa porque piensa que se van a contagiar. Y las personas no quieren ir al supermercado porque piensan que de una vez se va a infectar. Incluso el miedo ha sido tan fuerte y el enemigo ha ministrado tanto la vida de mucha gente que ni siquiera quiere venir a la casa de Dios. Aún con todas las protecciones que tenemos, con todos los cuidados que estamos poniendo y con todas las precauciones, no quieren venir a la casa de Dios. Pero no es porque haya un brote tan fuerte, sino porque el miedo hace que ellos se queden en su casa. Pero el enemigo pone ese miedo, no diga para cuidarlo a ellos de la enfermedad, sino para que ellos no vengan a la casa de Dios a recibir la bendición. Es para tenerlo en su casa, para tenerlo haciendo cosas que no le edifican. Es para tenerlo en ese espíritu de tibieza espiritual, en ese mover con ese espíritu de pitón que lo está arropando, que lo está ahogando. Eso es lo que el enemigo quiere. Y el enemigo sabe que si ellos vienen a la casa de Dios, óyeme, todo eso se va.
Entonces, ¿qué hace él? Pone un miedo en ellos, pone un miedo que no quieren salir. Dice, no, es que en la iglesia me van a contagiar, es que si voy a la casa de Dios, óyeme, cualquier persona me puede infectar con el virus. Entonces, es un miedo para que tú no te acerques a Dios, es un miedo para que tú pierdas todo lo que Dios tiene para ti. Entonces dice, precisamente ese miedo es un arma. Y dice que es una de las armas más peligrosas que el enemigo está usando en los últimos tiempos. El enemigo está usando el miedo para detener a la gente, para detener el propósito de Dios. Porque él sabe que así como él está acelerando la ciencia, la tecnología para que la gente se pierda, así mismo el Señor está acelerando todo en el mundo espiritual para que la gente llegue a la casa. Y el Señor está depositando una presencia tan linda y tan grande en las iglesias. ¿Para qué? Para que la gente sea cambiada, la gente sea transformada. Y cuando Cristo venga podamos irnos con Él. Entonces el enemigo hace todo lo posible y pone miedo, pone temor. ¿Para qué? Para que tú y yo no alcancemos la salvación. Entonces aquí dice, ¿qué es el miedo? Vamos a conocer qué es el miedo. Dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oye esta parte que dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Es decir, el miedo no es una emoción. El miedo es un espíritu. Así como ese espíritu de depresión te afecta, te limita, te oprime, así como ese espíritu de muerte quiere quitarte la vida, quiere que tú te suicides, así mismo la cobardía, el miedo es un espíritu. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos da un espíritu de miedo, ni un espíritu de opresión y de temor. No, el Señor nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y sigue diciendo que dice, no es una emoción el miedo. Dice que trabaja, ese espíritu de temor trabaja en pandilla. Es decir, ese demonio, ese espíritu de temor no trabaja solo. Dice que trabaja con la vergüenza, dice que trabaja con la timidez y con la cobardía. Es decir, cuando tú le dices a tu hijo, tú eres tímido, tú eres tímida, tú estás maldiciendo a tu hijo. Tú estás declarando una maldición sobre él, sobre ella, porque esos son espíritus. Entonces, si tú ves que él es callado, que ella es callada, no le digas, tiene temor, no. Tú no puedes decirle tiene temor porque tú estás como padre, como autoridad, tú estás dando una palabra y estableciendo esa maldición sobre él o sobre ella. Y déjame decirte, el espíritu de temor y el espíritu de miedo se hereda. Porque como es un espíritu, es como los demás espíritus que tú lo traspasas a tu generación. Cuando nosotros buscamos en Génesis, aparece en una parte que Abraham llegó a un lugar, a una tierra desconocida. Y dice que le preguntaron, ¿quién es ella? Él dijo, esa es Sara, mi hermana. Dice él que tuvo miedo. Y como tuvo miedo de que lo mataran por causa de ella, porque era muy hermosa, él dijo, es mi hermana. Pero ¿qué pasa? Eso no es lo curioso. Lo curioso es que años después, cuando su hijo Isaac se casó con Raquel, le ocurrió lo mismo. Se vio en la misma posición que su papá. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Dijo, ella es Raquel, mi hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo que lo mataran. Entonces, esas maldiciones se van pasando de generación en generación. Ese espíritu de temor se va pasando a tu generación, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Por eso esa maldición, en el nombre de Jesús, tenemos que romperla. Y oye, qué fuerte. Ese espíritu de temor hace que tú mientas. El espíritu de temor hace que tú hables mentira. ¿Para qué? Para salir del paso. Porque es tan poca la fe que tenemos en Dios, es tan poca la confianza que tenemos en nuestro Dios, que creemos que para salir del paso, si no mentimos, óyeme, me matan. Entonces, hay personas que le ocurren cosas en el trabajo y ¿qué hacen? Deciden mentir. Dicen, no, yo no lo voy a solucionar, yo tengo que hablar X mentira. Yo no lo voy a solucionar. Si yo no hablo esta mentira, óyeme, me busco un problema, me va a pasar algo. Entonces, ¿qué pasa? Que el espíritu de temor te lleva a mentir. Eso es una consecuencia del espíritu de temor, que tú te pongas a hablar mentiras, a mentirle a tu mamá, a tu papá, a los que te rodean. ¿Por qué? Porque el miedo a enfrentar tus errores hace que tú hables mentira. El miedo a no enfrentar las consecuencias hace que tú empieces a decir todo menos la verdad. Entonces,
dice, ¿dónde se originó el miedo? Vamos a conocer. Dice en Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto. Aquí habla Adán. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo causa vergüenza. Cuando te entra ese miedo, tú te sientes expuesto, te sientes avergonzado. Hay personas que vienen a la casa y nos visitan y son bendecidos y son transformados y Dios hace cosas poderosas en ellos. Pero ¿saben qué pasa? No vuelven. ¿Por qué? Porque ellos se sienten confrontados con la palabra. Ellos se sienten que, oye, me dio en mi punto débil. Y le tienen miedo a la presencia de Dios porque ellos saben que la presencia de Dios es santa. Ellos saben que la presencia de Dios es pura. Ellos saben que en la presencia de Dios toda máscara se cae. Saben que en la presencia de Dios toda hipocresía se va. Toda apariencia de que estás bien cuando estás pecando, cuando tú entras a la presencia de Dios, eso se va. Por eso fue que Adán tuvo miedo. Y tuvo miedo a la presencia de Dios y se ocultó. Por eso cuando tú te quieres ocultar de tu pastor, de tu pastora, cuando tú te quieres ocultar de tu mentor o de tu mentora, tú tienes que revisarte porque hay un espíritu de miedo que te está tocando. Y ese miedo mayormente ocurre cuando tú haces algo. Tú le tienes miedo a la autoridad. Y tú no quieres saludar a la pastora, tú no quieres que la pastora te escriba, tú no quieres que tu mentor te llame. ¿Por qué? Porque sabes que estás pecando y sabes que tienes que cambiar. Entonces, ese miedo fue el miedo que arropó a Adán. Y dice, antes de responder esta pregunta, es decir, la pregunta de qué es el miedo, debemos diferenciar entre el miedo natural, porque hay un miedo natural que nos aleja de cualquier peligro, y el miedo diabólico, que nos aleja de la presencia de Dios y nos frena de hacer las cosas que Dios nos manda a realizar. Oye, hay un miedo normal, natural, que por ejemplo, si tú tienes un niño y tú ves que el niño se va corriendo donde hay una piscina a rebosar de agua, ¿qué tú vas a hacer? Óyeme, tú te vas a mandar corriendo, aún no sea tu hijo, tú te mandas y dices, cuidado, y le vocea y lo detiene. ¿Por qué? Porque hay un miedo al peligro. Ese niño, si se entra en la piscina, se va a ahogar porque es muy pequeñito. Hay un miedo que es normal. Un miedo a que tú tienes, por ejemplo, que tú vayas a caerte y tú te espantas, porque es un miedo natural, que cuando tú ves algo de peligro, tú dices, espérate, por aquí no. Pero hay un miedo que es diabólico, hay un miedo que es el mismo enemigo que lo pone en nosotros. Y dice aquí que ese miedo nos aleja de la presencia de Dios. Como te decía antes, cuando la persona está expuesta, la persona está lejos de la presencia de Dios y no quiere ir a la presencia de Dios. Y no quiere estar en el mover, en el fluir, porque sabe que no tiene un corazón recto delante de Dios. Y dice también que ese miedo nos frena de hacer las cosas que Dios nos mandó a realizar. Tú y yo tenemos un propósito divino que Dios nos dio desde que fuimos creados. Dios nos dio propósito. Y más cuando viniste a la casa de Dios, más cuando el Señor te sacó del mundo, ahí se afirma el propósito de Dios en tu vida. Entonces, ese espíritu de temor, ¿qué hace? Hace que tú no puedas alcanzar ese propósito. Te limita para que lo que tú tengas que hacer en los caminos de Dios, para las cosas que Dios pone en tu corazón a hacer, que es posible que Dios te diga, ora por esa persona que esté enferma, o predícale a esa persona que está a tu lado. Pero ese miedo te limita, ese miedo no te deja avanzar, ese miedo está cerrando tu boca para que tú no prediques la palabra de Dios. Ese miedo te cierra tu boca para que tú no ores por tu familia, para que tú no seas un intercesor, una intercesora. Ese miedo sella tu boca. Ese miedo apaga la voz de Dios, esa voz que quiere salir a través de ti. Entonces, tú no puedes cumplir el propósito de Dios si tú tienes ese espíritu de temor dentro. Yo sé que mucha gente en este momento se identifica con eso y dice, wow, pero en este momento que yo sentí predicarle a esa persona, fue un espíritu de miedo que me tocó. Cada vez que el Señor pone en tu corazón hacer algo para Él, cada vez que Dios pone en tu corazón, bendice a fulano, o haz esto, o haz lo otro, y tú sabes que es la voz de Dios que te habla y tú no lo haces, es porque ese espíritu de temor está cerrando tu boca. Es porque el mismo enemigo está usando este espíritu de temor para que tú no hables y no hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, aquí sí te respondo qué es el miedo. Dice
¿Dónde se originó el miedo? Dice, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, abrieron la puerta para que el espíritu de miedo entrara y gobernara sus vidas. Y dice, desde entonces entrará y gobernará. Desde entonces, de una u otra manera, todos hemos sido atacados por ese espíritu de temor. Dice que ese nos separa del Padre y nos impide ver su rostro. Desde que Adán y Eva pecaron, ellos abrieron una puerta al pecado, abrieron una puerta al temor. Y nosotros, como venimos de Adán y Eva, como somos de esa generación, toda esta generación de ahí en adelante fue una generación llena de pecado y con el espíritu de temor. Desde ese momento que ellos pecaron, ellos abrieron esa puerta. Por eso tú tienes que entender en esta noche que el espíritu de temor, esa puerta, eres tú mismo que la abre. Si tú ves que tus hijos no avanzan en la escuela, que tus hijos no participan en nada, que todo el tiempo están retraídos, están solos, no quieren compartir con los demás niños, no quieren jugar, no quieren hacer nada, ni practicar algún deporte, tienes que revisar y orar para que Dios te revele si es un espíritu de temor que le está tocando. Porque ese temor afecta a tu generación. Entonces, quizás no fue el niño que abrió la puerta, quizás fuiste tú misma y tú mismo que abriste una puerta a ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo, ese espíritu de timidez. Entonces, esa puerta se abrió y ahora tus hijos y los hijos de tus hijos están viviendo una vida bajo temor, bajo opresión. Entonces tienes que identificar qué área de tu vida está siendo oprimida, qué área de tu vida hay temor, hay vergüenza, hay timidez. Y dice, ¿cuáles son? Yo te voy a hablar ahora de algunos efectos que produce el temor. Dice la palabra en Lucas 21:26, dice, desfalleciendo los hombres por el temor. Esa es una profecía para los últimos tiempos. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Óyeme, dice la palabra que en los últimos tiempos los hombres iban a desfallecer por el temor. Y tú y yo lo estamos viendo. Incluso cuando empezó la pandemia, mucha gente estaba desfalleciendo, estaba, vuelta loca y quería ya que abrieran la iglesia porque querían venir a la casa de Dios. Y el miedo, porque déjame decirte, cuando tú vienes a la casa y tú buscas a Dios por miedo, por lo que va a ocurrir, dice por la expectación de las cosas que van a venir, es decir, por eso que iba a venir esa pandemia. Si tú buscas a Dios por eso, déjame decirte que lo estás haciendo en la manera equivocada. Tú estás haciendo con la intención incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú no estás viniendo por amor a Dios, tú no estás viniendo porque de verdad tú sientes que necesitas en tu corazón buscar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se te va todo eso, cuando empezaron a abrir los mercados, cuando empezaron a abrir los bancos y todo eso, entonces ya tú te vas. O ni siquiera, hay mucha gente que ni siquiera llegaron a venir. ¿Por qué? Porque como vieron ya que todo, que no fue que pasó, pero que ya todo se normalizó un poco, entonces ya ellos vieron, bueno, pues no voy para la iglesia. Ya el miedo se me fue, el miedo a morirme, el miedo a morirme sin Cristo ya se me fue. Entonces eso ocurre cuando una persona busca a Dios por temor y no lo busca por amor. Y dice la palabra que el corazón de la persona iban a desfallecer por el temor. Dice que iba a desfallecer. Eso es una profecía para este tiempo. Y lo número uno, el primer efecto que te voy a hablar acerca del temor es castigo físico. El castigo físico es uno de los efectos que trae la timidez, el temor, la vergüenza, la opresión. Dice que esto produce enfermedades, insomnio, dice pérdida de apetito, debilidad y muerte. Déjame decirte algo, cuando tú vives una vida de temor, tu cuerpo físico se afecta. Por eso que hay muchas personas, muchas madres que sus hijos están en las drogas, están en la calle y se debilitan totalmente. Y son mujeres que aunque han recibido la palabra de Dios, aunque son cristianas, no pueden servir a Dios de todo corazón, no pueden servir a Dios como se debería. ¿Por qué? Porque el temor a que su hijo se muera y se pierda, ese temor la desgasta físicamente. Entonces hay mujeres también y hombres que el temor a que su pareja le sea infiel les causa insomnio, no puede dormir porque cree que si se duerme el esposo o la esposa se va a poner a chatear con la persona imaginaria, porque es posible que hasta sea algo imaginario, porque eso es el temor.
pone cosas donde no hay. Entonces tenemos que contrarrestar ese temor, porque el temor te desgasta físicamente, el temor no te deja ser feliz, el temor, es posible que tú estés todo el tiempo flaca y tú digas, pero yo no engordo. Es ese miedo, es ese nerviosismo que no deja que tú seas feliz, que no deja que tú puedas ni disfrutar de la comida. Entonces, un efecto del miedo es castigo físico, y eres tú mismo que te castiga físicamente. Eres tú mismo que le abre la puerta al enemigo para que tú te castigues, para que tu cuerpo sufra y sufra este efecto tan fuerte. Porque una persona cuando está enferma físicamente, cuando está desgastada, esa persona no puede servir a Dios con libertad. Esa persona no puede evangelizar porque aquí le da un mareo si se va a evangelizar. Esa persona no puede orar muchas horas. Es posible que tú quieras orar en el día, pero ¿qué pasa? Como tú no dormiste, como tú pensando en los problemas, pensando en lo que va a venir. Hay gente que pensando en lo que puede pasar, óyeme, no ha pasado nada, y ya imaginándose las cosas, se enferma, se desgasta, y eso es lo que quiere ver el enemigo, al pueblo de Dios desgastado, para que no gane almas, para que no le sirva a Dios, para que no adore a Dios, para que no levante sus manos, para que no tenga fuerzas para hacer cosas para Dios. Entonces, el otro castigo que ocurre es castigo espiritual. Eso es otro efecto del miedo, castigo espiritual. Dice, trae opresión, trae pesadilla, trae frialdad espiritual. Dice que trae apatía al buscar la presencia de Dios. Ya tú no buscas la presencia de Dios con desesperación, con anhelo, como lo hacías antes. Ya tú no buscas la presencia de Dios con ese amor, con esa entrega, como lo hacías al principio. ¿Por qué? Porque el miedo no te deja ver a Dios como tu Padre. Ese temor, esa inseguridad no te hace verte como una hija de Dios. Ese temor, esa inseguridad no hace que tú recibas los beneficios de ser hija de Dios. Y por eso tú no puedes adorar con libertad. Por eso cuando tú vas a la presencia de Dios, tú vas como si tú fueras una mendiga a rogarle a Dios. Cuando tú eres una hija, cuando tú eres un hijo de Dios, que puedes ir a su presencia y puedes derramar tu corazón en su presencia. También dice que trae estancamiento espiritual. El temor te estanca y me estanca espiritualmente. Si tú no estás creciendo, si tú tienes mucho tiempo sirviendo en la iglesia y tú ves que tú no vas a otro nivel, que siempre estás en el mismo lugar, que te sientes estancado, estancada, tienes que revisar a ver si es un espíritu de temor que te está visitando. Porque el temor te estanca. ¿Cómo te estanca? Pues cuando tú eres un líder que te ponen a orar y tú no quieres orar, te está estancando. Cuando tú eres un líder que te dan asignaciones y tú dices, es que yo no puedo, porque eso es el enemigo, te pone esos pensamientos, te limita, es que yo no puedo orar, yo no puedo hacer la oración de inicio, yo no puedo orar por ese enfermo, yo no puedo interceder en lengua, tengo miedo, tengo temor, me da vergüenza, y usamos ese término, es que me da vergüenza, es que yo soy tímido, soy tímida. Es que hay un demonio de temor que te está arropando. Hay un demonio de temor que no te deja avanzar, que te tiene estancado y estancada. Entonces en esta noche ese espíritu de temor se va en el nombre de Jesús. Y esa área que está estancada espiritualmente se va a romper. Va a haber un rompimiento porque el Espíritu Santo va a desatar eso que está en ti. Va a desatar tu potencial. Entonces otra cosa que hace este castigo espiritual es que tú le tienes miedo a la autoridad, como te decía ahorita. Tú tienes miedo de acercarte a tus líderes, porque cuando el enemigo sabe que cuando tú te acercas a tu mentor, cuando tú te acercas a tu líder, a tus pastores, tú vas a recibir de esa fuente. El enemigo sabe que tú vas a ir a otro nivel, que tú vas a empezar a pensar diferente, tú vas a hablar diferente, tú caminas diferente, porque tú te estás juntando con gente de reino. Entonces el enemigo pone ese miedo a que me da vergüenza, que no me puedo acercar a ese líder porque es que me da cosita. No. Debemos de codearnos con la gente de Dios, debemos de codearnos con las personas que nosotros sabemos nos van a llevar a otro nivel. Entonces, otro efecto del espíritu de miedo es que bloquea el fluir de lo sobrenatural. Y dice, el miedo es una barrera que no permite que el poder sobrenatural de Dios llegue a la vida de una persona. Óyeme, el temor, cuando intentan orar por ti, el temor es una barrera para que tú recibas tu milagro. Si yo empiezo a orar y oro por las personas que están enfermas y tú tienes un temor y un miedo a morirte y tú tiemblas, es que yo no me quiero morir, y búscalo en Google, tú te vas a buscar los síntomas del cáncer, los síntomas de esto, que me tengo un dolorcito aquí en la mama, ya eso es cáncer.
Entonces, eso es el enemigo para que tú no recibas la bendición. Es un bloqueo, es una barrera para que tú no recibas el milagro. Y el poder sobrenatural de Dios no puede llegar a tu vida, no puede llegar a tu familia, y tu familia no puede ser transformada. ¿Por qué? Porque hay un temor muy fuerte que hace que tú dudes de Dios, que tú dices que no, que Dios no lo va a hacer. Entonces eso hace el temor, bloquea, y no solo bloquea para que tú recibas, sino que si tú te ves en una posición de tú orar por un enfermo, el enfermo no se va a sanar. Si yo estoy enfermo y tú que me estás mirando oras por mí y oras con temor, yo no me voy a sanar. ¿Por qué? Porque tu falta de fe, el temor, el miedo, no va a producir nada en mí. Esa oración no va a producir nada, porque es una oración bajo los efectos del miedo. Y tú haces una oración ahí que ni tú mismo entendiste que es que me da vergüenza orar. No. Eso está bloqueando, el miedo está bloqueando que el Señor te use en milagro. Es posible que tú seas una persona que el Señor desea y anhela usar en milagro. Anhela que sea un evangelista. Dios anhela que tú, óyeme, sea un líder, sea un mentor de esta casa. Pero hay un miedo que te limita y tú no puedes ir a otro nivel. Entonces, sigue diciendo, el miedo paraliza la fe. Y esto yo creo que es uno de los más importantes. Dice, no se puede tener miedo y fe al mismo tiempo. Es como yo decirte, yo no puedo ser ni blanca ni morenita al mismo tiempo. O esta camisa no puede ser azul, si ya azul con blanco, no puede ser rosada con negro, si ya es azul con blanco. Es así, o es una cosa o es la otra. Si tú tienes fe, no hay temor. Si tú tienes el amor de Dios, óyeme, no hay temor. Entonces, oye lo que dice, cuando el miedo entra, la fe sale. Óyeme, el miedo, el temor nos roba la fe en Dios. Es posible que Dios quiera hacer un milagro poderoso en tu vida, que Dios quiera hacer algo tremendo en tu familia, pero la falta de fe te roba esa bendición. La falta de fe hace que tú no recibas toda la bendición que Dios tiene para ti. Entonces, oye lo que dice en la palabra. Ocurrió un momento donde el Señor estaba predicando a una multitud muy grande. Y dice que el Señor sintió compasión de ella. Dice en la palabra que Dios hizo un milagro y Dios hizo cosas poderosas y enseñó. Y después de eso dice que el Señor tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Entonces Él multiplicó los panes y los peces. Y eso fue impresionante, el milagro tan grande. Óyeme, multiplicar eso entre tantas personas, eso es un milagro que yo me quedaría asombrada y tú también si lo vemos. Pero ¿qué ocurrió? Los discípulos, aún viendo ese milagro, no creyeron en el poder sobrenatural que Jesús cargaba. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, dice que, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, porque entonces Jesús lo mandó en una barca y dijo, déjame orar al monte. Y cuando Jesús llegó, que el viento se hubiese llevado la barca, pues entonces dijo, espérate, déjame irme. Y Jesús se fue caminando. Y dice que cuando ellos lo vieron, se turbaron y dijeron, un fantasma. Un fantasma, dijeron. Y dice, y dieron voces de miedo. Eso hicieron los discípulos. Aún viendo lo que Dios hizo, óyeme, dudaron. Y Pedro es tan atrevido, tan fresco, que Pedro dijo, pero si eres tú de verdad, déjame que yo ande en las aguas. Y Jesús le permitió hacerlo, pero él dudó. Él tuvo temor, el temor nos hunde, el temor nos sumerge. Cuando tú caminas y caminas con autoridad y tú vas caminando creyendo en que Dios va contigo, pero dudas, te vas a hundir. Y todo lo que tú hiciste atrás, todo el esfuerzo se va a hundir junto contigo. Por eso que debemos de estar confiados. Entonces, sus discípulos, mira cómo ellos dudaron de que era Jesús, dijeron un fantasma. Entonces, otro efecto del miedo es que el miedo hace que todo tipo de tormentos llegue a tu vida. Y leemos en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ese es Job hablando. Él dice, el temor que me espantaba. Job tenía miedo de perder a su familia. Por eso que él hacía muchos sacrificios, por si ellos pecaban, y hacía sacrificio y sacrificio, porque tenía miedo de perderlo, tenía miedo de que ellos se perdieran, de que el Señor se enojara con ellos. Entonces, Job dice que el temor que tanto le espantaba le ha venido.
Dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Todo lo que tú y yo tememos nos va a acontecer. Si tú le tienes miedo a tener un accidente, te va a acontecer. Si tú tienes miedo a que un hijo tuyo se muera, te va a acontecer, se va a morir. Si tú tienes miedo a que te boten de tu trabajo, te van a botar. Si tienes miedo a caerte de una pasola, te va a ocurrir. Todo lo que tú y yo le tengamos miedo nos va a pasar, porque el temor atrae eso. Es como un imán atrae el metal. Asimismo, el miedo atrae las desgracias. Asimismo, lo que tú le tienes miedo, tú lo atraes a lo que tú le tienes miedo, tú lo atraes con ese temor, con esa falta de fe en Dios, con esa falta de fe. Óyeme, dice aquí, todo lo que la gente teme, eso atrae. Y dice, así que si usted le teme a los accidentes, atraerá accidentes. Si tiene temor a que sus hijos se pierdan, se van a perder. Por eso usted no debe de orar con ese temor de que mis hijos se van para el infierno. No, ore con seguridad, ore con propiedad. Dice la palabra, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Si Jehová no guarda tu familia, en vano tú velas. Tú que quizás te acuestas tarde de la noche esperando que tus hijos lleguen, o que estás con ese nerviosismo, con esa falta de confianza en Dios. Óyeme, no eres tú. Es Jehová quien guarda tu familia. Por eso nosotros tenemos que entregarle nuestra familia al Señor. Tú tienes que entregarle tus hijos, tu matrimonio. Tenemos que entregarle todo a Dios, porque es Él que lo guarda. Quien va a guardar a tu esposo de serte infiel no eres tú con tu manipulación, no eres tú con tu forma tan fea de hablarle mal. Es la presencia de Dios. Por eso tú tienes que entregarle tu matrimonio al Espíritu Santo. Por eso tú tienes que entregarle tu esposa al Espíritu Santo. Porque no es en tu propia fuerza. No es con tu propia fuerza. Es la presencia de Dios quien guarda a tu familia. Es la presencia de Dios quien te guarda a ti. Hay mucha gente que va mucho a los médicos desde que se siente algo. Estoy en el médico, que me duele aquí ya un estudio, una resonancia, una cuestión, análisis, que esto, porque tienen un temor tan fuerte a morirse. Y usted debe ir al médico, y es verdad, porque usted tiene que cuidar su cuerpo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y un cuerpo enfermo no puede servir a Dios. Pero déjame decirte algo, ese miedo tan fuerte, un miedo que no te deja dormir, un miedo que no te deja, que tú lo que quieres vivir en un médico, ese es un miedo que es anormal, es un miedo diabólico. Ese es un espíritu de miedo, es un demonio de temor que está ahí. Ese miedo a que tu familia se pierda, óyeme, hay que soltarlo en esta noche en el nombre de Jesús. Hay que soltar todo y entregarle nuestros miedos a Dios, y entregarle nuestras debilidades al Espíritu Santo. Porque Él es quien guarda, es Jehová quien guarda nuestra familia, es Jehová quien guarda nuestras finanzas, es el Espíritu Santo quien guarda nuestros hijos, no somos nosotros. Porque si lo hacemos en nuestra propia fuerza, no vamos a poder. Si lo hacemos en nuestra propia fuerza, ¿saben qué va a pasar? Nos vamos a desgastar físicamente, como te decía ahorita. Nos vamos a desgastar espiritualmente. No vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. La bendición de ser cuidado, de ser guardado por Dios, eso no lo vamos a recibir si estamos dudando. Y Dios ahí diciéndonos, pero que yo te guardo, yo soy quien te guardo, yo soy quien te cubre, yo soy quien te libra del accidente, yo soy quien libra a tus hijos, a tu familia. Pero ¿qué pasa? Ese espíritu de temor no nos deja ver, no nos deja mirar a Dios como el que pelea por nosotros, como nuestro Jehová Sabaoth, el que pelea por nuestra familia, el que pelea por nuestras vidas. Y seguimos, dice, ¿qué es el perfecto amor? Vamos a hablar ahora de eso que echa fuera el temor. Dice que el perfecto amor es el amor de Dios. No es el amor de mami, ni de papi, ni de perencejo, ni de sutanejo. No, es el amor del Todopoderoso. Es el amor del que nos creó, el amor de Dios. Dice que es incondicional, que es sobrenatural, es eterno, es ilimitado. Dice, y siempre está por encima y más allá de nuestra comprensión humana. Dice la palabra que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso que si una persona comete un asesinato y mata 20 personas y luego mata 20 personas más y 20 personas más y mata 60 en un día, por ponerte un ejemplo de algo bien cruel.
Si esa persona se arrepiente y dice, wow, pero que lo hice mal, no debía hacerlo, y se arrepiente de corazón, y esa persona muere, en un minuto antes de morir, le pide perdón a Dios, esa persona se salva. Y tú dices, pero ¿cómo así? Porque esa persona mató a 60 en un día. Déjame decirte que sí. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso que nosotros vemos mucha gente que hace daño, y nosotros vemos personas que andan en la calle, que andan haciendo daño, maltratando, robando, y tú dices, pero ¿cómo es que esa persona está viva? Déjame decirte que el amor de Dios es más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Por eso es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son diferentes, son eternos. Óyeme, déjame decirte algo. Los pensamientos de Dios son tan grandes que nosotros no podemos asimilar. Que si nosotros no podemos imaginarnos, pero que cómo es el amor de Dios. Óyeme, nuestra mente es pequeña, nuestro pensamiento es pequeño para pensar en ese amor tan infinito. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento humano, ese amor que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Dios guarda y Dios permite que esa gente mala siga viva. ¿Sabe por qué? Porque su amor es tan grande que Dios quiere que se salven. ¿Tú sabes por qué? Tú dices, pero que hay tanta maldad en el mundo, hay tanta enfermedad, hay tanta destrucción. ¿Por qué el Señor ya no viene? ¿Por qué Él ya no viene a buscar su iglesia? ¿Sabes por qué lo hace? Porque hay mucha gente que aún no han aceptado al Señor en su corazón. Porque hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que no tiene al Señor en su corazón. Y si el Señor viene ahora, muchos se van para el infierno. ¿Y sabe por qué? Y te voy a demostrar por qué nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque nosotros pensamos, Dios mío, pero ¿por qué tú no vienes? Porque el mundo, hay mucha maldad en el mundo. Pero Dios dice, es que yo pienso en lo que se están perdiendo. Y tú no piensas en tu familia que se están perdiendo. Aún tú la tienes ahí al lado, con ella ahí al lado, perdiéndose, ahí mismo, con toda liviandad, tú lo dices, ¿por qué Dios no viene? Pero tu familia se va a perder. Tu mamá no es cristiana aún. Tus hijos no han aceptado al Señor. Tus tíos no lo han hecho. Tu familia, tu esposo, tu esposa. Y tú clamando a la venida de Dios cuando tanta gente se está perdiendo a tu alrededor. Cuando nosotros lo que deberíamos de estar es clamando y llorando en la presencia de Dios para que ellos se salven. Clamando en la presencia de Dios para que Él tenga misericordia por nuestra familia. Para que tenga misericordia por todo lo que se están perdiendo. Porque no son uno ni dos. No, nada más no es nuestra familia, ni es en este país, en todo el mundo, que cada día hay gente que se va a arrepentir, cada día hay personas que el Señor ha dispuesto para que se arrepientan, para que vengan a los caminos de Dios, y el Señor está esperando. Yo sé que Él quiere, yo sé que Él anhela ya llevarnos a esa morada celestial, pero el Señor aún tiene que hacer muchas cosas, tiene mucha gente que traer a sus pies. Hay mucha gente que tiene que venir a los caminos de Dios antes del fin del mundo. Entonces no podemos ser egoístas. Debemos de pedir al Espíritu Santo, dame ese amor que echa fuera el temor, dame de ese amor que es infinito, ese amor que va más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestra imaginación. Y sigue diciendo en 1 de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el amor de Dios llega a la vida de una persona, toda inseguridad se va. Cuando el amor de Dios llega a un matrimonio, todo pleito, toda inseguridad, que tú me estás siendo infiel, que tú estás hablando con alguien, con quién es que tú estás hablando, que me dé tu contraseña, todo eso se va cuando llegue el amor de Dios. Porque donde está el amor de Dios hay libertad, hay transparencia, no hay pecado. Cuando el amor de Dios entra a la vida de una persona, la persona cambia, la persona va a otro nivel. Es una persona que está confiada en el Señor. Cuando el amor de Dios entra en tu vida, tú puedes orar por un enfermo y ese enfermo se va a sanar. Cuando el amor de Dios entra en tu vida, tú le predicas a una persona y esa persona es impactada por el poder del Espíritu Santo. Porque tú tienes la presencia de Dios contigo. Porque tú tienes el amor de tu Padre Celestial que camina contigo. Y no hay miedo, no hay temor. Porque dice la palabra que el perfecto amor, el amor de Dios echa fuera todo temor, toda vergüenza, toda timidez se va cuando llegue el amor de Dios. Y dice, el enemigo del amor es el miedo. Dice, donde hay miedo, el amor de Dios no está. Por eso si tú tienes temor, tú no tienes el amor de Dios en tu corazón. Si tú tienes miedo, si tú eres una persona tímida, tú no tienes el amor de Dios.
Dice, en cambio, donde el amor de Dios está, ahí Dios manifiesta su poder. Donde el amor de Dios está, ahí Él manifiesta su gloria. Donde el amor de Dios está, ahí está su presencia. Porque es Él mismo. Es la misma presencia de Dios ahí trabajando. Es el amor de Dios que cambia, que transforma. El amor de Dios es quien va a cambiar tu familia. El amor de Dios es quien va a cambiar tu barrio, tu comunidad. El amor de Dios es que va a cambiar tu esposo, tu esposa. No eres tú y somos yo que lo vamos a cambiar. No lo podemos hacer. Es el amor de Dios que lo hace. Porque cuando el amor de Dios entra a la vida de una persona, esa persona lo que quiere es agradar a Dios. Esa persona se olvida totalmente del pecado. Esa persona se olvida del mundo, se olvida de la bebida, se olvida de todo, porque el amor de Dios entró y la pasión de esa persona es venir a la casa de Dios. La pasión de esa persona ya no es ir a las discotecas, no es estar bebiendo o estar con una juca, no. Cuando el amor de Dios entra a la vida de una persona, su deleite es estar en la casa de Dios adorando. Su deleite es estar en la casa de Dios, es traer personas a la iglesia. Su deleite es ir a las calles, a los parques, a predicar la palabra de Dios. Porque ha recibido un amor que los cambió, un amor que le dio paz. Y esa paz, cuando tú la recibes, tú quieres que todo el que está a tu alrededor la reciba. Cuando tú y yo recibimos ese amor y esa paz de Dios y vemos nuestra familia que están oprimidos, tú y le decimos, vamos a la iglesia para que tú veas lo que tú vas a recibir. Pero no lo decimos porque queremos decirlo, lo decimos porque ya lo hemos experimentado, lo decimos porque ya ese amor nos tocó a nosotros y nos cambió. Incluso nuestro testimonio ya les dice a ellos que hemos recibido el amor de Dios. Y por eso es que cuando tú llegas, que estás apasionado, que conoces al Señor y su amor entra, óyeme, tú a todo el mundo le predicas. Y tú quieres servir en la casa, tú le dices, pastora, yo quiero servir en la iglesia. Y dice, ¿para qué soy bueno? Mire, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, dígame, ¿en qué puedo ayudar? Eso hace una persona con el amor de Dios, es una persona entregada. Por eso si tú me estás mirando y eres un líder que no eres apasionado, que haces tu trabajo por hacerlo o para que te vean, déjame decirte que aunque seas un líder y sirvas en la iglesia, te falta el amor de Dios. Porque el amor de Dios quita el orgullo, quita la hipocresía, quita la falsedad, quita toda máscara de nuestro rostro. Eso hace el amor de Dios, nos transforma, nos cambia. Y dice, ¿cómo podemos recibir ese amor? ¿Cómo podemos recibir el amor de Dios? Dice, muchos han escuchado hablar del amor de Dios solo como teoría, pero jamás lo han experimentado. Para recibirlo, óyeme qué sencillo. Para recibirlo solo debe abrir su corazón y hablar con Él confiadamente. No hay una forma específica para recibir, no hay pasos a seguir, no hay un manual que tú tienes que leerte para tú recibir el amor de Dios, no. Ahora mismo, ahí en tu casa, tú puedes recibir el amor de Dios porque es cuestión de tú abrir tu corazón, de tú hablar con el Espíritu Santo como que tú eres su hijo, como que tú eres una niña en sus brazos. Es depositar toda carga y decirle, Espíritu Santo, yo te entrego toda carga y recibo tu amor en esta noche. Yo te entrego mis problemas, yo te entrego mis dificultades, te entrego lo que me está oprimiendo. Y recibo tu amor. Y dice, ¿cómo ser libre del espíritu de miedo? ¿Cómo tú ser libre del espíritu de temor? Son 3 pasos. Número 1, arrepentirse ante Dios por haber abierto las puertas al temor. Hoy tenemos que arrepentirnos. Hoy tenemos que arrepentirnos porque hemos abierto puertas al temor. Es posible que tú digas, pero que yo no he abierto puertas. Es posible que tú mismo con tu boca lo hayas declarado y hayas dicho, pero yo no puedo hacer esto porque yo soy tímida. Ya tú abriste una puerta. Y a partir de ahí ya no puedes hacer más cosas y te sigues limitando porque tú mismo abriste esa puerta. Por eso en esta noche tenemos que arrepentirnos por toda puerta que hemos abierto. Y número 2, debemos de renunciar a todo espíritu de miedo y echarlo fuera de nuestra vida. Hoy tenemos que echar fuera todo espíritu de temor. Y número 3, recibir por fe el amor de Dios en su corazón. Hoy tenemos que recibir ese amor del Señor, ese amor del Espíritu Santo para que todo miedo se vaya. Tenemos que recibir el amor del Padre en nuestro corazón para que todo temor abandone nuestro corazón, para que todo temor salga en el nombre de Jesús.
Por eso yo quiero que ahí en tu casa tú cierres tus ojos y tú empieces a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Tú empieces a decirle: Espíritu Santo, yo me arrepiento. Espíritu Santo de Dios, yo me arrepiento y te pido que me perdones. Te pido que me perdones porque he sentido temor. Te pido que me perdones porque no te he buscado, porque no he tenido confianza en ti, amado mío. Perdóname, Espíritu de Dios. Perdóname y me arrepiento. Me arrepiento porque he sentido falta de perdón, porque he sentido falta de fe, porque el temor ha arropado mi corazón y ha traído tristeza. Te pido perdón, Espíritu Santo. Perdóname, vamos, ahí en tu casa, arrepiéntete y pídele perdón al Espíritu Santo y dile: perdóname, Espíritu de Dios. Hoy me arrepiento. Vamos, repite conmigo: hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento por abrir puertas. Hoy me arrepiento por abrir puertas al temor en mi casa. Hoy me arrepiento por abrir puertas de temor a mi familia. Hoy me arrepiento porque he abierto puertas, porque mi propósito se ha detenido por yo abrir puertas. Mi propósito se ha limitado. Perdóname, Espíritu Santo. Vamos, aunque yo no te esté viendo ahí en tu casa, arrepiéntete. Es necesario que nosotros nos arrepintamos. Es necesario que nosotros pidamos perdón al Espíritu de Dios y le digamos que nos arrepentimos. Y vamos, dile: me arrepiento, Espíritu de Dios, me arrepiento, Espíritu Santo, me arrepiento, vamos, repite: me arrepiento en el nombre de Jesús. Y vamos, dile: renuncio a todo espíritu de temor en mi vida, renuncio al espíritu de temor en mi familia. Vamos, ese es el momento para tú renunciar. Ese es el momento para tú renunciar. Vamos, renuncia en el nombre de Jesús a todo temor. Dile: espíritu de temor fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Espíritu de temor fuera de mi familia en el nombre de Jesús. Espíritu de temor fuera de mis hijos, fuera de mi casa. Vamos, dile: espíritu de temor que me ha estado oprimiendo por años, te echo afuera en el nombre de Jesús. Fuera de mi casa, fuera de mis hijos, fuera de mi familia en el nombre de Jesús. Vamos, echa el espíritu de temor fuera. Espíritu de temor que no deja que tú recibas el milagro de tu sanidad, empieza a decirle: fuera en el nombre de Jesús. Fuera espíritu de temor que detiene mi sanidad. Fuera espíritu de temor que detiene lo que Dios quiere hacer en mi vida. Vamos, recibe el amor del Padre en el nombre de Jesús. Recibe ese amor del Padre en tu corazón. En el nombre de Jesús yo declaro que tú recibes el amor del Padre, que tú recibes en tu corazón ese amor que echa fuera el temor, y tú recibes lo sobrenatural, y tú recibes un impacto de la presencia de Dios. Yo declaro ahora mismo que toda persona enferma que me está viendo en este momento recibe su sanidad en el nombre de Jesús. Toda falta de fe ya se fue en el nombre de Jesús. Toda falta de fe que no deja que tú recibas ese milagro, le echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe tu sanidad, recibe tu liberación. No importa la enfermedad, no importa la enfermedad, vamos, recibe tu sanidad. Yo oro ahora mismo por toda persona que está oprimida, toda persona que la depresión le ha tocado, toda persona que ahora mismo siente opresión en su corazón, en su pecho. Yo declaro que el amor de Dios entra, y va y saca y arranca el temor y arranca la opresión. Toda opresión de tu corazón se va en el nombre de Jesús. Toda opresión de tu vida se va. Y tú recibes la paz de Dios, recibe la paz de Dios, recibe el amor del Padre. Vamos, recibe la paz de Dios. Recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento ahora mismo. Recibe la paz de Dios. Recibe esa paz en tu familia. Vamos, mueve tu mano y dile:
Esta atmósfera de mi casa cambia. Esta atmósfera de mi familia cambia. Esta atmósfera de opresión, de temor que nos ha tenido esclavizado, se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús la influencia y se establece el reino de Dios. Se establece el gobierno de Dios en tu casa. Se establece el gobierno de Dios en tu familia. Se establece el gobierno de Dios en tu matrimonio. Y se establece el amor de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, dile gracias, Señor. Gracias ahí en tu casa. Dile gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque tú me has liberado. Tú me has liberado del espíritu de temor. Tú me has liberado de esa opresión. Vamos, dile gracias. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias, Espíritu de Dios, por tu amor. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy yo soy libre. Hoy yo soy libre para adorarte. Hoy yo soy libre para servirte. Hoy yo voy a otro nivel. Vamos, dile, hoy yo voy a otro nivel. Un nivel donde yo confío en ti. Un nivel donde yo voy a tu presencia con identidad de hija. Un nivel donde yo pido y oro a ti como una hija y recibo lo que tú has prometido para mí. Dale un aplauso fuerte a Dios por lo que tú has recibido en esta noche. Yo bendigo tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias por permanecer conectado. Gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Toda persona que está ahí mirándonos y que ha escuchado esta palabra y aún no ha recibido el Señor en su corazón y dice, yo necesito ese amor que echa fuera el temor. Yo necesito que el amor de Dios entre a mi vida para que la opresión se vaya, para que la depresión se vaya. Si tú eres de esa persona, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y tú repitas esta oración conmigo. Padre mío, en este momento te pido que me perdones por mis pecados, por mis fallas, porque tú me has llamado y yo no he escuchado tu voz. Hoy yo me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Te hago dueño y Señor de mí y de toda mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, conéctate con nosotros a nuestro WhatsApp. Tenemos un WhatsApp, tú puedes escribirnos para que alguien, un líder de esta casa, te dé seguimiento. Queremos orar por ti. Queremos que tú conozcas nuestra casa, conozcas a nuestros padres espirituales, nuestra familia CAS. Así que te invito a que tú nos escribas en las redes. Te invito también a que tú nos sigas a través de las redes sociales, en YouTube como CAS TV, en Instagram como Iglesia CAS y en Facebook como Iglesia CAS. Así que te invito a que tú sigas nuestras redes sociales para que tú puedas ser bendecido con los mensajes, con las prédicas que se ponen y se ministran en esas redes sociales. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tu familia y te invito para que sigas conectándote con nuestra casa. Antes de terminar, ahí en tu casa aparta una ofrenda para Dios y ponle ahí el nombre Casa de Paz para que cuando vengas a la iglesia puedas depositarla. Dice aquí la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que con alegría, con gozo, vamos a traer una ofrenda a nuestro Dios. Bendecimos en el nombre de Jesús la vida de cada persona que hoy decide sacar una ofrenda para nuestro Dios. Lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que hay una bendición especial sobre tu vida. Declaro que en el nombre de Jesús hay prosperidad, hay puertas que se abren a tu favor. Y bendigo cada persona que se conectó con nosotros. Así que Señor te bendiga. Gracias por conectarte a nuestra Casa de Paz. Besos y abrazos. Bye bye.